Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi y en esta ocasión vamos a abordar el tema del dictamen pericial. ¿Por qué es tan interesante? Y a qué, bajo la pregunta, ¿a qué se podría dedicar un perito, un experto en ciencias penales, que no contribuya, por ejemplo, a los tribunales o a la disertación de un juez? ¿A qué se podría dedicar? Vamos a trabajarlo en esta ocasión. Primero, considera lo siguiente: los libros que vamos a abordar hoy son tomo 3 de Montiel Sosa, Criminalística, y unas lecturas de Moreno González, bastante interesantes. Te voy a hacer un panorama general, disculpa la redundancia, te hago un panorama respecto a qué es el dictamen, cuáles son los elementos que tienen, y la otra es qué posibilidades tenemos a partir de esto desde los autores que hemos venido trabajando, por ejemplo Arthur Conan Doyle y Edgar Allan Poe. Vámonos. Primero, considera lo siguiente. Dice: los dictámenes periciales que emiten los peritos deben cumplir siempre requisitos de formalidad técnico-científica, veracidad y credibilidad para que sean útiles a las autoridades y por consiguiente funcionen como pruebas. Esta es una cita textual de Juventino Montiel Sosa en su texto de Criminalística 3, pero si te das cuenta aborda precisamente qué es un dictamen. Dice, es un ejercicio emitido por un perito que debe cumplir siempre con la cuestión de formalidad técnico-científica, veracidad y credibilidad. Un dictamen es en sí la opinión de un experto. De entrada, lo que se dice es que el experto se avala con ciertos papeles, es decir, cierto currículum que efectivamente le da la validez de quién es y de lo que está hablando. Sin embargo, a lo mejor esto llega a ser un poco prejuicioso y un dictamen no se puede dar ese lujo. ¿Cuál es la cuestión acá? Y a la conclusión que yo llego. Un dictamen es la opinión emitida por un experto, pero además argumentada. Y entonces ahí es donde vemos las facultades y la capacidad de quien está emitiendo el dictamen. Ojo, esto es un dictamen. Sin embargo, tendríamos que considerar más a fondo qué es. El dictamen es la opinión de un experto, un perito en criminalística, en balística, un perito en criminología. Lo que hace es emitir un dictamen respecto a un problema en cuestión que tiene que ver con el ámbito principalmente legal, pero no solamente, y por eso es sumamente interesante la cuestión del dictamen. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del dictamen, tendríamos que considerar lo siguiente. Es una cita que hace Moreno González respecto a Charles H. Marcel. Dice: los jueces juzgan según se les informa. Los jueces juzgan según se les informa. Es decir, los jueces juzgan con aquello que tienen a la mano, y de entrada es el dictamen pericial. Tú como experto lo que haces es ir y emitir tu juicio, no tu opinión, porque no es una doxa, sino que vas y emites tu juicio respecto a un planteamiento del problema, y eso lo haces por medio de un dictamen. Esto del dictamen en realidad es una cuestión de comunicar aquello que yo quiero decir, o aquella postura que he tomado y aquella conjetura que he hecho respecto a un problema en cuestión. Sin embargo, como yo, y basado en esta, por ejemplo, en esta cita que les acabo de hacer de que los jueces juzgan según lo que se les informa, pues necesitamos ser muy claros en lo que emitimos, y entonces necesitamos obedecer a cierta estructura. El dictamen es en sí la herramienta de comunicación de cualquier perito, es donde va a dar prácticamente su juicio y donde se va a presentar, además de su defensa oral. Fíjate, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, tiene que ser lógico, tiene que ser riguroso, tiene que ser suficiente, tiene que ser bastante exhaustivo, porque lo que busca el juez es la evidencia, no la presunción, la claridad que muestra la verdad en toda su desnudez. Esto te lo estoy diciendo, por ejemplo, porque es una acotación que hace Moreno González. Dice: lo que busca el juez es la evidencia, no la presunción, la claridad que muestra la verdad en toda su desnudez y se aparta de las nieblas, de las teorías, de las suposiciones, de los juicios frágiles, incompletos, que la pueden deformar, hablando de la verdad, que la deforman, disimulan o ocultan. Esto es, digamos, lo que es un dictamen, y entonces lo que tú tendrías que tener muy en cuenta es cuáles son los elementos que yo debería considerar para hacer para emitir mi opinión. Ya no es una opinión, recuerda, mi juicio. La criminalística, basada en
distintas ciencias, lo que hace es una conjugación como disciplina científica y pretende dar cuenta de su verdad a través de un método científico, y entonces por ende se vuelve, digamos, de esa misma estructura, ¿no? Observación, planteamiento del problema, desarrollo, observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, conclusiones, etcétera, ¿no? No necesariamente tiene que ser el orden. Sin embargo, el dictamen sí podría llevar un orden, digamos, que iría de lo particular, como el planteamiento del problema, a una disertación. Fíjate, más bien sería una cuestión general, de lo deductivo a lo pequeño, es decir, del planteamiento del problema a sus particularidades, para entonces sí concluir. Fíjate, las partes que nos diría, por ejemplo, Moreno González, que no deberíamos olvidar en un dictamen, sería empezar por un preámbulo, un planteamiento del problema que sea claro y preciso, una relación y descripción de los objetos, una hipótesis, un diseño de comprobación, una evaluación de resultados y entonces sí, conclusiones. Si tú te das cuenta, aquí es como que la parte del método científico: ver, plantear, hacer hipótesis, experimentar y entonces sí llegar a la teoría o la cuestión de la ley. Esa es la apuesta de la criminalística. Sin embargo, deberías considerar que hay elementos particulares en la elaboración de un dictamen. Por ejemplo, dado que pertenece principalmente a un sujeto dentro de una institución, lo que tiene que emitir son los criterios de información. Por ejemplo, el turno, la averiguación o el procedimiento previo, la carpeta con la que se relaciona, la fecha, quién lo expide, a quién va dirigido, etcétera, ¿no? Cuestiones de formalidad, y eso varía según cada dependencia. Sin embargo, es importante que esté, porque nosotros emitimos un dictamen como resultado de un estudio. Por ejemplo, el video pasado hablamos de los principios de la criminalística: uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción. Y ojo aquí, porque estos son los de campo. Aplicamos estos primero 4 y entonces llegamos y emitimos una opinión. ¿Cuál va a ser la cuestión aquí? El dictamen de entrada tiene que estar abierto a estos otros 2 principios que dejamos de laboratorio, que era el de certeza y el de probabilidad. ¿Por qué? Lo que haces tú primero es ir a un lugar, hacer una inspección, tienes que escribir en tu dictamen dónde estás, qué hora es, cuáles son las condiciones climáticas en las que más bien que están cuando tú te presentaste, es decir, criterios de humedad, de temperatura, de aire, atmósfera, fauna, por ejemplo, ¿no? Que haya en lugares abiertos, o bien si es un lugar cerrado, describir el inmueble. Lo que tú haces es un proceso, digamos, de descripción de qué es lo que pasó, dar testimonio de qué es lo que estás viendo tú en ese momento. Entonces, lo que vas a tener aquí es que hacer, digamos, un estudio previo. Tú como perito llegas, haces un estudio previo, tomas las descripciones del lugar, puedes hacerlo con fotografías, con esquemas, con grabaciones, con videograbadoras, o simplemente describir. Lo más recomendable es que tengas todos los elementos posibles para poder volver a recrear la escena sin que tengas que estar presente en ese lugar. Tienes que ver esto: ¿cómo podría yo hacer una copia fiel, verídica, que me haga que no tenga que regresar aquí cada vez que quiero investigar un detalle? Puedes hacerlo para inspecciones. La idea es que tú hagas una fijación del lugar de tal manera que no necesites regresar. Y he aquí la cuestión del dictamen. Ojo, vas al lugar, tomas los datos, recabas, dices dónde estás, qué ves y todo esto, y esto tiene que ser de manera, digamos, deductiva. Partimos de un problema. Describes, por ejemplo, se emite un dictamen en tal materia. Eso es importante especificar de qué voy a hablar, si es criminalística, balística, criminología, etc. Después, ¿por qué? Porque se está planteando el siguiente problema. Por ejemplo, un robo en casa, ¿no? Luego, lo que tienes que decir es cuál es el método sobre el que voy a presentar mi dictamen. Primero voy a hacer una descripción, y entonces lo que haces es una descripción del lugar. Esa sería una fijación escrita del lugar, una fijación fotográfica, y también lo puedes hacer por croquis, ¿no? Por ejemplo, el plano de Keniers. Lo que sigue es empezar a describir ya lo que tú ves, es decir, la recolección de indicios. Tienes que describir exactamente la posición, por ejemplo, de un cadáver, en el caso de que lo haya, o del mobiliario, si está, por ejemplo, en su posición original o si no. Ahorita te voy a leer algunas premisas que nos hacen Montiel de Sosa de lo que tenemos que cuidar forzosamente, y entonces sí llegas a la cuestión de la interrelación de los principios.
lo que tú vas a llegar a hacer es una primera reconstrucción de hechos a partir de tu dictamen. Es decir, esta es mi hipótesis y entonces es un primer dictamen. Ajá. Lo que sigue es que tú vas a decir, por ejemplo, en estas conclusiones de tu primer dictamen, que serán investigaciones posteriores las que puedan ayudar a esclarecer o a saber más acerca del caso. Ajá. Entonces, este primer dictamen lo que hace es solicitar estudios externos o extraordinarios, por ejemplo el del médico forense, y entonces sí, cuando ya el médico forense te dé el cronotanatodiagnóstico, es decir, el tiempo de muerte de un sujeto o un presunto, lo que tú ya puedes hacer es una reconstrucción del hecho con esta prueba, es decir, con este otro dictamen que te va a dar certeza sobre tus hipótesis, y entonces, si te das cuenta, ya hicimos una confrontación aquí y un diálogo. Es a lo que tenemos que llegar. ¿Qué tienes que considerar acá en el dictamen? El dictamen es una opinión emitida por un experto, pero que además va a avalar su experticia a través de la argumentación. Hay elementos que no puedes olvidar en las conclusiones. Las conclusiones en sí no es que tú tengas, por ejemplo, un mensaje alentador y de ánimo y de espíritu creativo para alguien más. No, tienes que hacer una recabación de lo que ya mencionaste en todo tu trabajo y entonces cerrar aquí puntualmente. El dictamen tiene todas las cuestiones argumentativas, las conclusiones tienen el resumen ejecutivo. Puntualmente, este fue el problema, estas son las respuestas. Y entonces aquí es donde aplicamos los 7 puntos de oro de la criminalística para responder al qué, cómo, cuándo, etc. Montiel Sosa nos dice, por ejemplo, algo que tendríamos que considerar en nuestras conclusiones y que no puedes olvidar. Pon atención en lo siguiente. Primero tienes que decir si se encontraba en la forma original, si el lugar de los hechos se encontraba en la forma original. La otra es la época de la muerte mediante el cronotanatodiagnóstico en caso de que el dictamen así lo requiera. Si hubo una posición original de los cuerpos después del hecho y la muerte, o si hubo movimiento del cuerpo, por ejemplo, determinación identificativa de los agentes externos, mecánicos, físicos, químicos, el mecanismo de producción de las huellas, manchas, señales, vestigios o lesiones, si hubo o no forcejeo, lucha o defensa durante la realización del hecho, es decir, intercambios. 7. Si existió o no desplazamiento de los cuerpos después de las causadas lesiones o la muerte. 8. En el caso de disparo con arma de fuego, determinar las distancias, trayectorias, ángulos de incidencia, posiciones de los protagonistas y puntos de disparo. 9. En los casos de arma blanca o agentes contundentes, determinar maniobras, trayectorias o bien posiciones de los protagonistas. Esto es la reproducción del hecho. Y ya después tendríamos que cerrar con que se otorgarán de modo pericial todas aquellas estimaciones y consideraciones que surjan de la interpretación razonada de los resultados de estudios científicos de las evidencias utilizadas, producidas y afectadas en la comisión del hecho, etc. ¿Qué tienes que tener en cuenta aquí? Tú tienes que tener muy claro cuál es el planteamiento del problema y por qué se solicita tu dictamen. Tienes que estructurar la opinión, es decir, el juicio que vas a dar, porque lo vas a argumentar además científicamente, y entonces ya después tienes que en las conclusiones plantear otra vez los problemas o el planteamiento del problema que se resume en una pregunta y responderla. La reconstrucción del hecho siempre va a abordar los 7 puntos de oro de la criminalística y entonces esos no los podemos dejar de emitir. ¿Cuál es la invitación aquí? Si tú te das cuenta, y lo que yo te preguntaba en un principio, ¿qué es lo que haría un autor? O más bien, ¿qué es lo que haría un sujeto que no se dedique, por ejemplo, a la cuestión de la justicia, de la impartición de la justicia, pero que quiere emitir opiniones respecto a cuestiones penales? Bueno, pueden ser muchas las cosas que pueden lograr hacer, pero principalmente esto. Tanto Edgar Allan Poe como Arthur Conan Doyle lo que hicieron fue presentarnos algunos hechos policiales, o bien de estos de la novela policial, pero además hay que ver cuando los leemos su estructura. Date cuenta de todo lo que cuidan. Por ejemplo, empiezan con un preámbulo, que era lo que nos mencionaba Moreno González, es decir, una historia apartada, luego se van al planteamiento del problema, nos van a la cuestión de los antecedentes, nos van después a la cuestión del desarrollo, como a partir de los antecedentes que les dan las víctimas, lo que ellos hacen son ciertas preguntas, ciertas hipótesis, y después van a otros lugares a reconstruir los hechos y llegan a ciertas hipótesis. Por supuesto, ellos no van a un laboratorio, bueno, quizás Auguste Dupin no, Sherlock Holmes sí hace ciencia, pero lo que ellos hacen entonces es más bien
confrontar a su acusado y entonces sí, a partir de esta confrontación de su hipótesis o su verdad hasta ese momento hipotética, con la prueba, es decir, con la cuestión indubitable que podría ser el sujeto en cuestión, es decir, el sospechoso o el victimario, y entonces ya platicando con ellos lo que hacen es corroborar su primera opinión, es decir, su verdad hipotética, y entonces ya llegan a la cuestión de la certeza y la reconstrucción del caso y la resolución del mismo. Así que bueno, ¿qué tienes que tener en cuenta para la cuestión del dictamen? Primero, que lo puedes ver en los escritores de las novelas policíacas, principalmente en Arthur Conan Doyle y en Edgar Allan Poe, y de hecho te invito a que las siguientes lecturas que realices hagas lo primero, lee general y después ve la estructura y ve los planteamientos y ve cómo están maquinando ellos sus opiniones y sus comentarios. Segundo, tienes que tener en cuenta que para un dictamen, como una opinión de un experto, lo que tiene que tener es una argumentación científica y un orden, porque no hay conocimiento si la información no es comunicable. Además, considera, hay un planteamiento del problema y tienen que estar las conclusiones puntuales de cómo se resuelve ese problema, es decir, de por qué se solicitó ese dictamen puntualmente. Ok, esto fue un poco exhausto, entiendo que son como un poquito de minutos de más, sin embargo considera la importancia del dictamen, saca los elementos claves y entonces sí, te traes tus apuntes y en la siguiente clase nos veríamos. Vamos a seguir trabajando porque ahora hay maneras de observar la escena del crimen y los lugares en los que vamos a aplicar investigaciones y entonces dictámenes. Esto es The Sherlock's Blog, yo soy el profesor Panchi y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao.